Continuemos leyendo los cuentos de Nikolai Gogol. En esta ocasión leeremos La feria de Sorochinets. Capítulo 1. Me aburre estar en la cabaña. Llévame fuera de casa, allá donde reina el alboroto, donde las muchachas bailan y los mozos se divierten. Antigua canción ucraniana. Qué espléndido y embriagante es un soleado día de verano en Ucrania. Qué lánguidos y bochornosos son aquellas horas del mediodía en todo su fulgor y calor, cuando la cúpula del cielo, semejante a un inmenso océano azul y sumergido en un silencio profundo, desciende sobre la tierra y estrecha toda su hermosura en su cálido abrazo aéreo. No hay una sola nube en el cielo, ni se escucha una sola voz en el campo. El paisaje parece muerto. Tan solo en lo más alto del cielo tiembla el canto de una alondra cuyos sonidos plateados descienden por los escalones aéreos hacia su adorable tierra y resuena en la estepa el grito de una gaviota o el estridente reclamo de una codorniz. Indolentes y distraídos como paseantes sin rumbo, se alzan los robles rozando las nubes con sus majestuosas cimas y el brillo cegador de los rayos solares prende pintorescos manojos de hojas, proyectando sobre algunas de ellas, a las que un fuerte viento salpica de oro, una sombra oscura como la noche. Los insectos, semejantes en el éter a los topacios, ágatas y esmeraldas, se derraman sobre los huertos multicolores y circundados por los majestuosos girasoles. Los grises hacen de heno y las doradas gavillas de trigo formadas en la estepa vagan errantes por su inmensidad. Las amplias ramas de los cerezos, de los manzanos, de los ciruelos y de los perales se vencen bajo el peso del fruto. Fluye el río, límpido espejo del cielo, en su verde y altivo marco. Cuán pleno de sensualidad y de dulce dicha está el verano en Ucrania. Así de magnífico era un caluroso día de agosto que hace aproximadamente unos 30 años, a unos 10 verstas del poblado de Sorochinets, cuando la carretera se asemejaba a un hervidero de gente que, procedente de todas las aldeas y caseríos cercanos, acudía a la feria. Desde la madrugada se movían por el camino las caravanas de las interminables filas de los carros de los chumak, cargados de sal y pescado ahumado. Avanzaban lentamente las carretas con montañas de jarrones envueltos en heno, de aspecto francamente aburrido, a lo mejor debido a su prolongado encierro en la oscuridad. Tan solo de vez en cuando algún cuenco o jofaina adornada con primorosos dibujos de colores vistosos se asomaba con aire jactancioso entre la paja trenzada, atrayendo miradas llenas de admiración de los amantes de lujos. Algunos transeúntes contemplaban envidiosos al alto y robusto alfarero, dueño de todas aquellas preciosidades, que caminaba lentamente tras el carruaje cargado de sus mercancías, tapándola cuidadosamente con el heno, tan odioso para sus petimetres y coquetas cerámicas, impacientes por lucirse en toda su belleza ante sus compradores potenciales. A un lado de la carreta avanzaba lentamente un carruaje solitario, arrastrado por un par de fatigados bueyes y cargado a rebosar de sacos de cáñamo, rollos de lienzos y otros enseres domésticos, detrás del cual iba caminando su propietario, un hombre vestido con una camisa de lino limpia y pantalones abombados del mismo material, pero sucios y embarrados. Con aire ocioso se secaba con la mano izquierda el abundante sudor que chirriaba con su rostro bronceado por el sol e incluso empapaba sus largos bigotes canosos cubiertos de polvo por aquel peluquero implacable que, sin ser invitado, atiende tanto a los hermosos como a los feos, empolvando por la fuerza a todo el género humano a lo largo de miles de años. Al lado de aquel hombre caminaba, atada al carruaje, una yegua de aspecto manso que evidenciaba su vejez. Muchos transeúntes, sobre todo muchachos jóvenes, se llevaba una mano a su gorra, saludando con aquel gesto tan respetuoso a nuestro granjero. Tanta consideración no se debía a sus bigotes llenos de canas, ni a su porte majestuoso. Bastaba tan solo alzar la mirada para descubrir la verdadera causa de aquel respeto. En el carruaje iba viajando la hija del granjero, una muchacha encantadora de redondeadas mejillas,
de cejas negras que se elevaban como dos arcos perfectos sobre unos grandes ojos de color castaño claro, de frescos labios rosados que se entreabrían a cada instante en una sonrisa despreocupada, cintas azules y rojas que, junto con largas trenzas y un ramillete de sencillas flores de campo, adornaban su linda cabeza a manera de una majestuosa corona. Todo en su alrededor parecía divertirla, todo le resultaba nuevo y llamaba su atención, por lo que los bellos ojos de la muchacha pasaban a cada instante de un objeto a otro. ¿Qué otra cosa podría sentir una jovencita de 18 años en su primer viaje a una feria? Sin embargo, ninguno de los transeúntes podría imaginar cuántas súplicas le había costado a la hermosa joven convencer a su padre que le permitiera acompañarlo a la feria. En realidad, el buen hombre lo habría hecho con mucho gusto, de no ser por la oposición de su esposa, la madrastra de la chica, habituada a manejarlo con la misma habilidad con que él mismo manejaba las riendas de su yegua dócil, que ahora se arrastraba, cansada, tras el carruaje, para terminar vendida tras los largos años de su fiel servicio. En cuanto a la fastidiosa esposa del granjero, se nos olvidó mencionar que ella también estaba aquí, sentada en lo más alto del carruaje, vestida con una elegante blusa de lana verde bordada a la manera de piel de armiño, con unas vistosas colillas rojas, con una vistosa plasta a cuadros que hacían recordar un tablero de ajedrez y con un ochipoc de percal de colores que le otorgaba un aire especial de imponencia a su rostro carnoso y rojo que de vez en cuando adquiría una expresión tan desagradable e incluso salvaje que cualquiera se apresuraba a desviar la mirada y pasarla a la risueña carita de la hija. Ante los ojos de nuestros viajeros acababa de aparecer el Pesel. Desde lejos soplaba una brisa que parecía especialmente agradable tras el agobiante bochorno. A través de las hojas de un verde claro de los abedules y de un verde oscuro de los álamos que se dispersaban en desorden por el prado, traslucían alegres chispas doradas y el hermoso río parecía ostentar con orgullo su pequeño plateado, enmarcado por los rizos verdes de los árboles, así como su cuello de alabastro y níveos hombros, sombreados por el oleaje oscuro. El río se asemejaba a una mujer bella y orgullosa que se despoja con un gesto desdeñoso de sus joyas para reemplazarlas por los otros aún más preciosos y no pone límite alguno a sus caprichos. De la misma manera, el río buscaba casi cada año un lecho nuevo y corría por diversos paisajes. La hilera de numerosos molinos de agua alzaba con sus pesadas ruedas las anchas olas, arrojándolas fuertemente de un lado a otro y salpicando con el polvo de agua todos los caminos cercanos. La carreta por la cual iban avanzando nuestros viajeros alcanzó el puente y el panorama del río se extendió ante ellos en toda su belleza y majestuosidad. El cielo, los bosques verdes y azules, los transeúntes, los bueyes, el carruaje cargado de jarrones, todo se movía invertido, cabeza abajo, en aquel bellísimo abismo azul que se extendía bajo el puente. Maravillada por aquel espectáculo, la joven incluso dejó a un lado su girasol, cuya semilla se estaba saboreando durante todo el viaje, y se estremeció tras haber escuchado unas palabras que parecían sonar de la nada. ¡Qué chica tan bella! Al volverse, la muchacha vio sobre el puente un grupo de jóvenes, entre los cuales sobresalía uno, vestido con más elegancia que los demás. Llevaba una chamarra blanca y un gorro gris de piel de cordero y contemplaba, con brazos en jarras y aire desafiante, a todos los que iban pasando frente a él. La muchacha se fijó en su rostro bronceado por el sol, de agradables facciones y de unos ojos llenos de fulgor que parecían penetrarla. Al pensar que tal vez fuera él que había pronunciado aquel cumplido, la muchacha bajó la mirada. ¡Qué chica tan bella!, volvió a exclamar el joven de mirada fogosa. Habría dado todo lo que tengo tan solo por poder darle un beso, pero es que viaja acompañada por el mismo diablo. Todos los transeúntes que habían oído esta última frase se pusieron a reír, pero a la esposa del granjero no le agradó para nada semejante comparación. Sus mejillas, de por sí coloreadas, adquirieron el color del fuego y todo un torrente de palabrotas se derramó sobre la cabeza del mocetón atrevido. «Ojalá te revientes, maldito bastardo, que a tu padre le caiga una olla sobre la cabeza, que se resbale en el hielo, que los demonios le quemen la barba en el infierno».
«Vaya como blasfema», exclamó el joven, mirando a la mujer con ojos desorbitados, como si nunca antes hubiera oído semejantes palabrotas. «¿No le dolerá la lengua a esa bruja centenaria tras haberme lanzado tantos insultos a la vez?» «¿Centenaria?», exclamó ofendida la beldad madura. «Lávate primero la cara, sucio bribón. Holgazán inmundo. No he conocido a tu madre, pero me imagino que es una maldita inmunda, al igual que tu padre y todos tus tíos y tías. Centenaria. ¿Y quién lo dice? Un mocoso a quien no se le ha secado todavía la leche materna de los labios». En ese preciso momento el carruaje comenzó a bajar del puente, así que ya no se podía escuchar nada. Pero el mozo no quiso dar el asunto por terminado. Sin pensarlo dos veces, recogió un puñado de lodo y se lo arrojó a la espalda de su ofensora. El golpe resultó ser más fuerte y certero de lo que se hubiera podido esperar. El nuevo Ochipoc de percal terminó embarrado de lodo y las risotadas de los jóvenes traviesos sonaron aún más fuerte. La coqueta madura estalló en cólera, pero el carruaje ya se había alejado demasiado de su ofensor, así que toda su ira se derramó sobre la cabeza de la inocente hijastra y del silencioso esposo, acostumbrado hacía tiempo a los arrebatos de su airada mujer. Sin embargo, su lengua venenosa no dejaba de agitarse, inventando nuevas maldiciones hasta que el carruaje había alcanzado por fin el suburbio de Sorochinets, donde estaba la casa del cosaco Tzibulia, el viejo amigo y compadre de la familia. El encuentro entre los dos compadres, que no se habían visto desde hacía tiempo, disipó un tanto el recuerdo sobre aquel desagradable incidente en la mente de nuestros viajeros. No hablaban más que de la feria mientras descansaban tras el largo trayecto. Capítulo 2. Dios mío, cuántas cosas había en aquella feria. Ruedas, cristales, correas, alquitrán, tabaco, cebolla y toda clase de vendedores. Aun teniendo 30 rublos en el bolsillo, no se hubiera podido comprar todo lo que había en aquella feria. De una comedia ucraniana. ¿Habría oído usted alguna vez, estimado lector, el fragor de una cascada lejana que invade todo en su alrededor con el estridente caos de sus sonidos extraños, vagos y misteriosos? Algo parecido se suele sentir en medio del torbellino de una feria, cuando todo el mundo se funde en una inmensa multitud que, como un gigantesco monstruo, invade con su cuerpo la plaza de mercado y todas las calles en su alrededor, rugiendo, gritando y rezongando. El ruido, las maldiciones, los mugidos, los balidos y los bramidos, todo se fundía en un rumor interminable. Los bueyes, los bultos, los gitanos, los jarrones, las mujeres, las tortas, los gorros, todo esto se mezclaban ante los ojos como una masa inmensa y abigarrada. Numerosas voces silenciaban una a la otra. Los gritos y las palabras se fundían y ahogaban en aquel diluvio verbal. Lo único que se oía con claridad en toda la feria era el palmoteo de las manos con que los feriantes concluían sus negocios. De vez en cuando se oía el chirrido desgarrador del eje roto de un carruaje averiado cuyo propietario miraba aturdido sin saber a quién pedir ayuda. Nuestro granjero, seguido por su hermosa hija de cejas negras, se entrometía entre la multitud abriéndose el camino a codazos. Pasando de un carruaje al otro, palpaba los bultos y averiguaba los precios, mientras todos sus pensamientos giraban alrededor de los 10 sacos de trigo y de su vieja yegua, mercancía que tenía intenciones de vender. El rostro de su hija expresaba un leve aburrimiento. Era evidente que no le parecía demasiado divertido rondar entre los sacos de grano y harina. La atraían las carpas de lona donde se vendían cintas rojas y verdes, pendientes, collares, crucifijos de cobre y estaño. Sin embargo, incluso al lado de su padre encontraba muchas cosas divertidas que observar. Se puso a reír de buena gana a la vista de un gitano y de un campesino que cerraron un negocio golpeándose las manos mutuamente con tanta fuerza que ambos chillaron de dolor. De un judío borracho dando un rodillazo a una mujer, de 2 individuos que se peleaban arrojándose uno al otro insultos y cangrejos vivos, de un ruso tirándose a sí mismo de su rojiza barba de chivo y de mucho más. De pronto sintió que alguien la estaba tirando de la manga bordada de su blusa. Al volverse, vio a aquel mismo joven de chamarra blanca y ojos brillantes. Sintió que la sangre en sus venas comenzó a vibrar y su corazón palpitó con una fuerza descomunal, como nunca antes lo había sentido palpitar, ni de la pena ni de la alegría.
Era una sensación extraña y hermosa a la vez, aunque la misma muchacha no podría decir con certeza qué le estaba sucediendo. «No temas, corazoncito, no temas», le susurró el joven tomándola de la mano. «No te diré nada malo». «A lo mejor no me dirás nada malo», pensó la muchacha, «pero me siento extraña. Debe ser la obra del mismo diablo. Sé que no debería comportarme de esta manera, pero no tengo fuerza para liberar mi mano de sus dedos». En aquel mismo instante el granjero se volvió hacia su hija para decirle algo, pero le pareció oír cerca la palabra trigo. Aquella palabra mágica lo hizo acercarse a dos comerciantes que conversaban animosamente. He aquí lo que estaban diciendo sobre el trigo. Capítulo 3. «Mira qué mocetón. Hay pocos como él hoy en día. Bebe el aguardiente como si fuera hidromiel». Komliarevsky, la Eneida. «¿Así que piensas, paisano, que nuestro trigo no se va a vender?», preguntaba el hombre con aspecto de citadino, vestido con unos bombachos manchados de grasa y alquitrán, dirigiéndose al otro individuo que llevaba una chamarra azul de aspecto gastado y mostraba un formidable chichón en medio de la frente. «Nada que hablar. Que me cuelguen en este mismo árbol como una salchicha en la puerta en vísperas de la Navidad, si logramos vender al menos una sola medida de trigo». «¿Qué estás diciendo, paisano? Somos prácticamente los únicos que hemos traído trigo para la venta», objetó el tipo de bombachos sucios. «Digan lo que digan», pensó para sus adentros el padre de nuestra belleza, que no había perdido ni una sola palabra de la conversación de aquellos dos mercaderes. «Pero yo también tengo 10 sacos reservados. Si el diablo se mete en el asunto, todo será perdido», concluyó el hombre del chichón con aire significativo. «¿Cuál diablo?», no entendió el tipo de los bombachos. «¿Acaso no has oído lo que está diciendo la gente?», prosiguió el del chichón, fijando sus lúgubres ojos en la cara de su interlocutor. «¿Qué cosa? La gente dice que al alcalde, ojalá que no vuelva a probar en su vida ni una sola copa de Slivianka, se le ocurrió organizar la feria sobre un terreno maldito donde, aunque uno se revienta, no podrá vender ni un solo grano de trigo. ¿Ves aquel cobertizo viejo y desvencijado que está al pie del montículo?». Al oír aquellas palabras, el padre de la hermosa joven se acercó aún más y se volvió todo oídos, pues la gente dice que en este cobertizo maldito el maligno suele tramar sus jugarretas, así que año tras año en la feria siempre ocurre alguna desgracia. Ayer por la tarde el escribano de la alcaldía pasaba frente a aquel cobertizo y vio un hocico de cerdo que se asomó por la ventana y emitió un gruñido tan terrible que el pobre hombre sintió el hormigueo en la espalda. ¿Te imaginas? Esto significa que en cualquier momento puede volver a aparecer la capa roja. ¿De qué capa roja se trata? Al llegar a este punto, a nuestro oyente curioso se le erizaron los cabellos, se volvió atemorizado y en aquel preciso momento vio que su hija y el joven de chamarra blanca, cogidos de la mano, sonreían uno al otro, canturreando no se sabe qué cánticos amorosos, y se olvidó instantáneamente de la misteriosa capa roja y de todas las capas que existían en este mundo. Su temor se disipó y volvió a recuperar su despreocupación habitual. Paisano, veo que sabes muy bien cómo se debe tratar a las chicas. En cambio, yo me atreví a abrazar a mi primera esposa, la difunta Huesca, solo al cuarto día después de la boda, solo después de que mi compadre me dio algunos consejos». El joven se dio cuenta de que el padre de su elegida no era un hombre corto de pensamientos, así que inmediatamente elaboró un plan que le permitiría tenerlo de su lado. «Al parecer no me reconoces, buen hombre. En cambio, yo te reconocí al instante». «Puede ser que sí. Si quieres, puedo decirte tu nombre y apellido. Te llamas Solopi Cherevik, ¿es cierto?» «Cierto, soy Solopi Cherevik. Y ahora mírame bien, ¿no me reconoces?» «No, muchacho, no te reconozco, pero es que he visto tantas fisonomías en mi vida que no puedo recordarlas todas. Es una lástima que no reconoces al hijo de Golopupenko. Así que eres hijo de Ohrim Golopupenko. ¿Y quién crees que soy?» Así los dos se levantaron las gorras y se besaron como viejos amigos. El hijo de Golopupenko no quiso perder el tiempo y pasó inmediatamente al grano. «Ya ves, Solopi, tu hija y yo nos hemos enamorado a primera vista, así que queremos unir nuestras vidas para siempre». «¿Y tú qué dices, Paraska?», dijo Cherevik, volviéndose hacia su hija y riéndose. «Ya veo que los dos desean pasear en el mismo pasto, así que chocamos las manos. Bueno, futuro yerno, debes invitarme un trago.
Pronto los tres estaban sentados en una taberna de la feria que pertenecía a una judía. Sus estanterías estaban llenas de toda clase de jarras y botellas de toda clase e índole. «Así me gusta», decía Cherevic, tras haber apurado un par de copas, y contempló con admiración a su futuro yerno llenar de aguardiente una jarra de media cuartilla y vaciarla hasta el fondo sin pestañear. Acto seguido, el joven la tiró al suelo, haciéndola añicos. «¿Qué dices, Parasca? Mira el pretendiente que te conseguí. Mira cómo sabe disfrutar de un buen licor». Riéndose y tambaleándose, el hombre y su hija volvieron a su carruaje. Mientras tanto, el joven se dirigió hacia los puestos donde los mercaderes de Gadiachi y Mirgorod, las dos famosas ciudades de la región de Poltava, ofrecían objetos de lujo. Para escoger, una elegante pipa de madera guarnecida de cobre, un pañuelo bordado de flores sobre el fondo rojo, un gorro de piel de cordero para el suegro y otros regalos de boda. Capítulo 4. Aunque el marido no le agrade, pero sí a la mujer se le antoja, no hay más remedio que complacerla. Komliarevsky. Querida esposa, acabo de encontrar un prometido para mi hija. Vaya, como si fuera el momento apropiado para buscar pretendientes. ¿Acaso un hombre que se respeta va a correr tras los novios potenciales ofreciéndoles las manos de su hija? Piensa mejor en el trigo y en cómo vas a venderlo. Nada de eso, mujer. Si vieras lo bueno que es el mozo, tan solo su chamarra debe valer más de tu blusa verde y tus botas rojas. Y cómo bebe. Nunca he visto a un joven engullir sin pestañear un medio cuartillo de aguardiente, y que el diablo nos lleve a ambos si estoy mintiendo. Según parece, no es más que un borracho y vagabundo. Con toda seguridad es aquel mismo granuja que me había ofendido en el puente. ¿Dónde has tenido tus estúpidos ojos? Cualquiera puede ofender a tu esposa ante tu misma nariz sucia de tabaco, pero a ti te da igual. Maldito seas. Pues no veo en esto nada malo. Es un buen mozo, te lo aseguro. No es un gran pecado embellecer tu fisionomía con algo de estiércol. Está bien. Por lo que veo, no me dejas decir ni una palabra siquiera. ¿Y eso qué significa? ¿Cuando te ha pasado algo parecido? Seguro que ya habrás tenido tiempo de echar un trago sin haber vendido nada. Fue entonces cuando Cherevic, advirtiendo que había hablado más de la cuenta, se llevó las manos a la cabeza pensando que, sin duda, su airada esposa no tardaría en clavarle las conyugales garras en el pelo. «Al demonio con la boda», pensó mientras se defendía de las amenazas de su esposa. «Ahora tendré que rechazar así nomás a un buen mozo. Dios mío, qué mal he hecho para merecer semejante castigo. Tanto mal existe en este mundo, y el peor de todos son las esposas». Capítulo 5. No te inclines, arce blanco, que aún eres verde. No te entristezcas, cosaco, que aún eres joven. Canción ucraniana. Sentado junto a su carreta, el joven de chamarra blanca contemplaba distraídamente la ruidosa multitud que se movía en su alrededor. El fatigado sol se declinaba, alejándose del mundo. El atardecer era apacible y pintoresco. Las cimas blancas de las carpas, iluminadas por una suave luz rosada, irradiaban un brillo fulgurante. Los objetos de vidrio ardían. Los frascos y copas verdes sobre las mesas de las tabernas se convertían en fuego, y los montones de melones, sandías y calabazas parecían bordados con hilos de oro y cobre oscuro. Las conversaciones languidecían, ya que las lenguas cansadas de los mercaderes e intermediarios de gitanos y campesinos ya no se movían con la misma rapidez. En una que otra parte comenzaron a brillar las fogatas, y el apetitoso olor de las galushki, hirviendo sobre el fuego, flotaba sobre las silenciosas calles. «¿Por qué estás tan triste, Gritsko?», preguntó un gitano alto y bronceado por el sol, dándole una palmada en el hombro a nuestro joven galán. «¿Me dejarías a tus bueyes por 20 rublos? ¿Cómo puedes hablar ahora de esos miserables bueyes? Para tu tribu gitana todo es pura codicia, pues lo único que le interesa es robar y estafar a la gente. ¡Demonios! Por lo que veo, las cosas van muy en serio. ¿Acaso te sientes fastidiado por haberte dejado comprometer así de fácil con aquella chica?» «No, no me arrepiento de nada. Sabes muy bien que soy hombre de palabra. Si prometo algo a alguien, siempre lo cumplo. En cambio, aquella vieja bestia de Cherevic no tiene ni una pizca de conciencia ni de honor. Primero me acepta y luego me rechaza.
Sin embargo, no le guardo rencor, pues es un bobo y nada más. La culpa debe ser de aquella vieja bruja que hemos insultado hoy en el puente. Si yo hubiera sido zar o un gran señor, con mi primer decreto ordenaría ahorcar a todos aquellos imbéciles que se dejan ensillar por las mujeres. Y si yo te ayudo a convencer a Cherevic a entregarte la mano de Paraska, ¿me dejarás? Tus mesas de las tabernas se convertían en fuego y los montones de melones sandía. ¿Me dejarás tus bueyes por 20 rublos? Grisco lo miró perplejo. En las facciones cobrizas del gitano había algo malicioso, perverso, ruin y a la vez soberbio. Bastaría echarle una única mirada para descubrir que en lo más profundo de aquella alma extraordinaria se ocultaban grandes talentos que en la tierra podrían ser recompensados únicamente con la horca. Tenía una boca completamente escondida entre la ganchuda nariz y la puntiaguda barbilla, siempre torcida por una sonrisa sarcástica, unos ojos pequeños pero brillantes y vivos como el fuego, y una expresión de la cara que se cambiaba a cada instante, iluminada por los relámpagos de numerosos proyectos y artimañas que no dejaba de tramar por un solo instante. Su vestimenta era igual de particular que su apariencia. Vestía un caftán de color pardo oscuro tan viejo que, con tan solo tocarlo, parecía deshacerse en polvo. Su negra cabellera le caía a los hombros con mechones desgreñados y los zapatos que calzaba parecían adheridos a sus pies desnudos, como si fueran parte de su cuerpo. «Si no me engañan, te lo dejaré por 15 y no por 20 rublos», dijo Gritsko sin apartar del gitano sus ojos escrutadores. «¿Por 15? Está bien, y que no se te olvide. Mira, aquí te dejo un billete de 5 como adelanto. Y si me engañas, de todos modos, el adelanto será tuyo. ¿Trato hecho? Trato hecho. Choquemos las manos». Capítulo 6. ¡Qué desgracia! Ya viene Román, y menuda paliza me va a dar, y a usted, señor Fomá, también se la dará. De una comedia ucraniana. «Por aquí, Afanasy Ivanovich, aquí el cerco es más bajo, así que alce la pierna y no tema. El bobo de mi marido decidió pasar la noche bajo la carreta para que aquellos ladrones moscovitas no le roben algo». Así de cariñosa se mostraba la temible esposa de Cherevic con el joven hijo del párroco que, como un fantasma en la oscuridad, se trepara el cerco, medio muerto del susto y sin poder encontrar un sitio mejor para saltar, se derrumbó ruidosamente dentro de la maleza. ¡Qué pena! ¿No se habrá lastimado? ¿No se habrá roto el cuello? «No lo quiera Dios», gritó la mujer asustada. «Nada, nada. Gracias a Dios no me pasó nada, estimada Jabronia Nikiforovna», contestó el hijo del párroco con voz baja y lastimera mientras se ponía en pie. «Salvo unas pequeñas molestias por culpa de la ortiga, aquella zarza maligna, engendro de la serpiente, tal como la llamaba el difunto arcipreste, que en paz descanse. Vamos ahora adentro, Afanasy Ivanovich. Allí no hay nadie. En realidad, creí que estaba usted enfermo o se había quedado dormido. Lo espero desde hace rato, pero usted nada que venía. ¿Y cómo va todo? ¿Cómo está su familia? He oído hablar que a su padre le han traído este año una buena ofrenda. Nada más que tonterías, Jabronia Nikiforovna. A lo largo de la cuaresma mi padre recibió solo unos 15 sacos de trigo, otros 4 de cebada y un centenar de gnish. En Ucrania y Bielorrusia, especie de empanada de trigo de forma redonda, rellena de queso, fruta confitada o cebolla frita con tocineta. En cuanto a las gallinas, no eran más que 50 y los huevos en su mayoría estaban estropeados. Las únicas ofrendas realmente exquisitas son las que se pueden recibir de usted, Jabronia Nikiforovna, comentó el hijo del párroco mirándola con dulzura y arrimándosela cada vez más cerca. «He aquí sus ofrendas, Afanasy Ivanovich», dijo la mujer, colocando sobre la mesa los platos y abrochándose con aire coqueto la blusa que tenía desabotonada, al parecer por mera casualidad. «Son vareniki, plato tradicional de la cocina ucraniana, a base de pasta hervida rellena de requesón, papa, repollo o también de fruta, cereza o arándano. Galushki de trigo y buñuelos. Apostaría que todas estas delicias fueron preparadas por las manos más hábiles de todo el linaje de Eva», comentó el hijo del párroco, saboreando los buñuelos y acercando con la otra mano el plato con los vareniki. «Pero sabe usted muy bien, Jabronia Nikiforovna, que mi corazón desea saborear otro manjar más delicioso que todos los buñuelos y empanadas del mundo. No sé de cuál otro manjar está hablando usted, Afanasy Ivanovich»,
contestó la beldad madura, fingiendo la inocencia. Por supuesto, es su amor lo que deseo, mi adorable Javronia Nikiforovna, musitó el hijo del párroco, agarrando un varenik con una mano y abrazando con la otra el rollizo talle de la anfitriona. Por Dios, ¿qué está diciendo, Afanasy Ivanovich?, exclamó Javronia Nikitishna, bajando la mirada con pudor. Que no se le ocurra darme un beso. Respecto a eso le diré algo que me concierne, prosiguió el hijo del párroco. En otros tiempos, pongamos por caso, ocurrió cuando yo aún estudiaba en el seminario, pero lo recuerdo como si fuera hoy. En este momento se oyeron ladridos en el patio y golpes en la puerta. La mujer salió corriendo y regresó con el rostro pálido. Estamos perdidos, Afanasy Ivanovich. Estamos atrapados, pues hay un montón de gente allí fuera y creo reconocer la voz del compadre. El varenik se atascó dentro de la garganta del hijo del párroco y los ojos se le salieron de las órbitas como si acabara de ver a un fantasma escapado del infierno. «Métase aquí», gritó Javronia, atemorizada, señalando un estante de tablas bajo el mismo techo sobre el cual se amontonaban los utensilios domésticos. El peligro le elevó el ánimo a nuestro galán. Un tanto recobrado del primer ataque del susto, saltó sobre el camastro y desde allí se encaramó hasta alcanzar las tablas del estante. Mientras tanto, Javronia corrió a la puerta, pues los golpes sonaban ahora cada vez más fuertes e impacientes. Capítulo 7. ¡Por Dios! ¡Qué milagros suceden aquí! De una comedia ucraniana. Algo extraño sucedió en la feria. Corrió el rumor que entre los bultos con mercancía había aparecido la capa roja. La anciana que vendía rosquillas creyó haber visto a Satanás bajo la apariencia de un cerdo que vagaba sin cesar entre los carruajes, como si estuviera buscando algo. La noticia se propagó al instante por todos los rincones de la feria y nadie dudó de su veracidad, a pesar de que la vendedora de rosquillas tenía armado su puesto de venta cerca de la taberna, así que no le resultaba demasiado difícil conseguir el trago. Mientras contaba la noticia, no dejaba de hacer reverencias ni dibujar con sus pies los círculos que imitaban a la perfección la forma de su sabrosa mercancía. Aquel rumor se sumó a la noticia sobre la visión del escribano distrital en el cobertizo abandonado, por lo que, al caer la noche, la gente había perdido los últimos indicios de la tranquilidad. El miedo no dejaba dormir a los más débiles, mientras los más valientes, hospedados en las casas cercanas, se retiraron a tomar su merecido descanso nocturno. Entre estos últimos se encontraban Cherevik, su hija, y su compadre, que, acompañados por unos huéspedes, habían asustado tanto a nuestra Javronia. El compadre estaba ya un tanto ebrio, pues había recorrido en su carreta 2 veces la misma calle hasta que pudo encontrar finalmente su casa. Los huéspedes también estaban igual de alegres, ya que, dejando a un lado toda clase de ceremonias, entraron en casa antes de su anfitrión. Mientras tanto, la esposa de Cherevik estaba sobre las ascuas al ver que los visitantes comenzaron a husmear por todos los rincones de la casa. «¿Qué te pasa, comadre?», preguntó el compadre que acababa de entrar. «¿Aún estás con fiebre?» «Sí, estoy un tanto indispuesta», contestó Javronia, lanzando una mirada inquieta sobre las tablas bajo el techo. «Vamos, mujer, tráenos la botella que tengo en la carreta», dijo el compadre a su esposa, que acababa de llegar a casa con él. «Vamos a tomar el trago con toda esta buena gente. Aquellas malditas viejas de la aldea nos han asustado de tal modo que hasta me da vergüenza decirlo, porque la verdad, hermanos, es que hemos venido aquí por un quítame allá esas pajas», dijo mientras continuaba bebiendo de una jarra de arcilla. «Ha puesto una gorra nueva que las mujeres se han propuesto burlarse de nosotros. Bueno, ¿y si en efecto fuera Satanás? ¿Y qué? ¿Qué es Satanás? Escúpanle ustedes en la cabeza. Aunque en este mismo momento se le ocurriera aparecérseme, por ejemplo, ¿sería yo un hijo de perro si no le diera un puñetazo debajo de la misma nariz? Pero, ¿por qué te pusiste tan pálido?», gritó de pronto uno de los huéspedes, una cabeza más alto que los demás y con la reputación de un hombre valiente. «¿Pálido yo? Dios te guarde, estás soñando». Los invitados se rieron. Una sonrisa complaciente apareció en el rostro del valentón elocuente. «Yo no lo veo nada pálido», intervino otro invitado. «Por el contrario, veo que sus mejillas se encendieron como amapolas, así que no debiera llamarse Sibulia, sino Buriak,
Juego de palabras. Tesibulia, el apellido del personaje, se traduce del ucraniano como cebolla, mientras la palabra buriak significa remolacha. La botella dio una vuelta alrededor de la mesa, por lo que la conversación se volvió aún más animada. Nuestro amigo Cherevik, atormentado desde hacía rato por la idea de la capa roja, asedió al compadre con sus preguntas. «Vamos, compadre, sé bueno, cuéntame por fin esta historia sobre la capa roja». «Ay, compadre, no conviene contar esas cosas de noche. Pero en fin, está bien, lo haré solo por complacerte a ti y a toda esta buena gente». Al decirlo, Tesibulia se volvió hacia los invitados, pues todos tienen tantos deseos como tú de escuchar esta historia extraordinaria. Bueno, pues escuchen. Con estas palabras el narrador se rascó el hombro, se secó la boca, apoyó los codos sobre la mesa y empezó a contar. Una vez hace mucho tiempo, no sé cómo ni por qué, a un demonio lo expulsaron del infierno. ¿Acaso es posible, compadre?, lo interrumpió Cherevik. ¿Pueden los demonios salir del infierno? ¿Y qué puedo decirle, compadre? Al igual que un hombre puede echar un perro de su casa, de la misma manera a aquel demonio lo sacaron del infierno. A lo mejor se le habría ocurrido hacer alguna obra buena, así que por esto sus congéneres le señalaron la puerta. El demonio expulsado extrañaba tanto su natal infierno que se aburrió de sobremanera y se entregó a la bebida. Se alojó en aquel mismo cobertizo desvencijado al pie de la colina, frente al cual no pasará ahora sin santiguarse ningún hombre decente. Uy, no tardó en convertirse en un parrandero con quien no podía rivalizar ninguno de los jóvenes locales. Pasaba días y noches en la taberna. Cherevik volvió a interrumpir al narrador con su habitual seriedad. «Por Dios, compadre, ¿cómo es posible que a un demonio le dejen entrar en una taberna? Gracias a Dios, a un demonio siempre es fácil reconocerlo por sus cuernos en la cabeza, garras en las manos y pezuñas en los pies. Es que siempre llevaba puesta una gorra, unas botas y unos mitones, así que nadie podría reconocerlo. Borrachera tras borrachera, finalmente el demonio había gastado todo lo que tenía. El tabernero le dio crédito durante un buen tiempo, pero finalmente se le agotó la paciencia. Entonces el diablo se vio obligado a empeñar su capa roja al tabernero, un tipo astuto como todos los judíos, y le dijo: «Oye, judío, te dejo, venderé por mi capa dentro de un año, así que cuídala bien». Al decirlo, desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado. El judío examinó la capa escrupulosamente y se dio cuenta de que era muy valiosa, fabricada de un paño de calidad que no se conseguía en Mirgorod y de color rojo vivo que parecía arder como el fuego. Entonces se rascó las patillas y decidió sacarle provecho, así que, en vez de cumplir con su promesa y aguardar el plazo acordado, la vendió a un noble que estaba de paso por casi 5 rublos de oro. Se olvidó por completo de su promesa cuando, de pronto, se le presentó un individuo y dijo: «Vamos, judío, devuélveme mi capa». Al principio el tabernero ni siquiera reconoció al demonio y luego fingió que ni siquiera sabía de qué se trataba. «¿Cuál capa? No sé de qué está hablando». El demonio se retiró, pero en la noche, cuando el judío, después de haber cerrado su cuchitril y guardado el dinero en las arcas, se envolvió con una sábana y se puso a rezar a su Dios. Oyó un ruido extraño y vio los hocicos de cerdo asomándose en todas las ventanas. De pronto se oyó un ruido extraño, semejante al gruñido de un cerdo. Todos palidecieron y el rostro del narrador se cubrió de sudor. «¿Qué es esto?», exclamó Cherevik atemorizado. «Nada», respondió el compadre, temblando con todo su cuerpo. «¿Qué?», replicó uno de los invitados. «No, no es nada». «¿Tú lo hiciste?». «No». «Entonces, ¿quién lanzó el gruñido?». «Dios sabe por qué nos asustamos tanto si aquí no hay nada». Todos empezaron a mirar con recelo en su alrededor y a hurgar en los rincones. Jabronia parecía estar más muerta que viva. «Vaya miedosos como mujeres», exclamó con reproche. «¿Qué clase de cosacos y esposos son después de todo? Deberían pasar el día entero hilando y bordando. A lo mejor alguien había echado que Dios me perdone, no puedo decir en voz alta semejante grosería. O tal vez un banco había crujido y todos se pusieron como locos». Aquel comentario alentó visiblemente a nuestros valentones y les infundió algo de ánimo. El compadre tomó un sorbo de su jarra y prosiguió con su historia. El judío se petrificó de susto.
Pero los cerdos, que tenían patas largas y delgadas como zancas, se metieron a través de las ventanas, lo rodearon por todas partes, lo volvieron en sí, propinándole latigazos, y lo obligaron a bailar, brincando hasta alcanzar las vigas del techo. Entonces el hombre se cayó de rodillas y confesó lo que había hecho, pero ya era imposible recuperar la bendita capa. Al noble que la había comprado se la robó por el camino un gitano y se la vendió a una traficante de ropa usada. La mujer la trajo de vuelta a la feria de Sorochinets, donde nadie quiso comprarle nada. La vendedora se sorprendió y pensó que la culpa la tenía aquella capa roja, pues al ponerla sentía que algo estaba oprimiéndola. Sin pensarlo dos veces, arrojó la capa al fuego, pero ésta no se consumía. Debía ser un regalo diabólico, se dijo la vendedora. Finalmente la vendedora se las ingenió a venderla a un campesino que vino a la feria a vender mantequilla. El muy tonto se alegró al comienzo, pero luego se dio cuenta de que nadie quería comprar ahora su mantequilla. «Ah, maldita sea esta capa», pensó el hombre, y al coger el hacha intentó hacerla pedazos. Sin embargo, la capa seguía como nueva. Entonces el campesino se santiguó, volvió a coger el hacha y esta vez sí pudo cumplir con su propósito. Recogió los trozos de la capa, los arrojó por todas partes y se fue. Pero a partir de entonces el diablo viene a la feria año tras año y transformado en un cerdo. La recorre en busca de su capa. Poco a poco logró recoger todos los pedazos y solo le falta la manga izquierda. La gente comenzó a rehuir aquel lugar y desde hacía más de 10 años no se volvió a celebrar allí ninguna feria, hasta que al alcalde no se le ocurriera la mala idea de restaurarla. El narrador no terminó la frase. La ventana se abrió ruidosamente, los vidrios saltaron tintineando y en el marco apareció un espantoso hocico de cerdo que movía sus ojos de un lado a otro como si quisiera preguntar: ¿Qué están haciendo aquí, buena gente? Capítulo 8. Como un perro se metió el rabo entre las patas, se quedó presa de temblor como Caín y de la nariz se le brotó un chorro de tabaco. Kotlyarevsky, la Eneida. El temor inmovilizó al instante a todos los presentes. El compadre se quedó petrificado con la boca abierta, los ojos se le salieron de las órbitas y los dedos abiertos de una mano. El alto y vigoroso valentón, presa del pánico, saltó hasta el techo, golpeándose la cabeza contra una viga. Las tablas se resbalaron y el hijo del párroco se precipitó al suelo con un estruendo terrible. «¡Ay, ay, ay!», gritó uno de los invitados, cayendo de bruces sobre un banco sin dejar de agitar sus brazos y piernas. «¡Socorro!», vociferó el otro, tapándose con el tulup. Abrigo largo y grueso, por lo general de piel de oveja. El compadre, arrancado de su sopor por un nuevo ataque de susto, se arrastró temblando hasta ocultarse bajo las faldas de su esposa. El valentón se ocultó dentro del horno mientras Cheredik se estremeció como si alguien le hubiera echado un chorro de agua hirviendo. Se puso en la cabeza una olla en vez del gorro y salió corriendo como un loco. Corrió por las calles sin distinguir el camino y solo el cansancio lo hizo aminorar el paso de su precipitada carrera. El corazón le latía en un ritmo igual de precipitado con que gira la rueda de un molino y el sudor corría a chorros por su rostro. Completamente agotado, estaba a punto de desplomarse cuando le pareció que alguien estaba persiguiéndolo. Se quedó sin aliento. «¡El diablo! ¡El diablo!», gritó medio desvanecido e, instigado por el terror, corrió aún más rápido, pero en un instante perdió el sentido y se cayó al suelo. «¡El diablo! ¡El diablo!», gritó alguien detrás de él. Acto seguido, Cheredik sintió que alguien se le abalanzaba ruidosamente y todos sus sentidos lo abandonaron definitivamente. Se quedó tendido en medio del camino, inmóvil y mudo, como un muerto dentro de su ataúd. Capítulo 9. Por delante no se ve mal, pero por detrás, a fe mía, que parece al mismísimo diablo. Cuento popular ucraniano. ¿Has oído algo extraño, Blas?, preguntó, incorporándose en plena noche, uno de los hombres que se habían quedado a dormir fuera. Al parecer, cerca de aquí alguien acaba de mencionar al diablo.
¿Y qué me importa el diablo?, refunfuñó con disgusto un gitano acostado a su lado. Por mí podría mentar a todos sus parientes, pero ese hombre gritaba como si lo estuvieran haciendo pedazos. Cualquiera puede gritar como loco cuando tiene una pesadilla. De todos modos hay que averiguar lo que está pasando. Enciende fuego. El otro gitano se levantó refunfuñando y envuelto en las chispas como en relámpagos. Sopló sobre la yesca hasta que pudo encender una lámpara fabricada de un cazo repleto de grasa de oveja. Se adelantó alumbrando el camino, pero de pronto se detuvo. «Mira, aquí hay algo tirado en el suelo». Se le acercaron varios hombres más. «¿Qué hay allí, Blas?» «Al parecer son dos personas, una tendida sobre otra, pero no tengo ni idea cuál de los dos es el diablo». «¿Y quién está encima?» «Es una mujer», musitó Blas, alzando la lámpara, «pues ella debe ser el demonio». Todos lanzaron una carcajada ensordecedora, despertando la calle entera. «Esta mujer sí sabe cómo se debe montar a un hombre», bromeó alguien de la multitud. «Miren, hermanos, qué gorro se ha puesto este buen hombre», comentó el otro, cogiendo el resto de la olla rota que aún se sostenía sobre la cabeza de Cherevik. Las carcajadas, cada vez más ruidosas, no tardaron en despertar a los supuestos difuntos. Solo Pi Cherevik y su esposa, que, aturdidos por el tremendo susto que acababan de experimentar, contemplaron inmovilizados por el temor los cetrinos rostros de los gitanos que los rodeaban como siniestra multitud de gnomos, en medio de los cálidos vapores de la noche tórrida y oscura. Capítulo 10. Apártate de mí, engendro de Satanás. De una comedia ucraniana. La frescura de la mañana despertó a los habitantes de Sorochinets. De todas las chimeneas brotaba el humo, flotando hacia el sol que acababa de aparecer en el cielo. La feria volvió a la vida. Balaban las ovejas, relinchaban los caballos y los gritos de los gansos y de los pregoneros volvieron a resonar en todas partes mientras terroríficas historias sobre la capa roja que infundían tanto pánico en las horas de la noche parecían haberse esfumado con los primeros rayos del sol. Bostezando y estirándose, Cherevik dormía plácidamente en casa de su compadre, al amparo de un cobertizo con techo de paja entre los bueyes y bultos de trigo y cebada. Al parecer no tenía el menor deseo de despedirse de sus sueños, pero una voz tan familiar como el refugio de su pereza, es decir, la cálida cama en su propia cama o la taberna perteneciente a una pariente lejana, tan solo a 10 pasos de la puerta de casa. «Levántate, levántate», sonaba sin parar aquella voz perteneciente a su dulce esposa que no dejaba de tirarlo de la mano. En vez de contestar, Cherevik se infló las mejillas y comenzó a manotear como si estuviera tocando un tambor. «Imbécil», gritó la mujer, apartándose de un manotazo que estaba a punto de darle en plena cara. Cherevik se levantó, se frotó los ojos y miró en torno suyo. «Que el milagro me lleve ahora mismo si estoy mintiendo, palomita mía. Imagínate, he confundido tu cara con aquel tambor que me hicieron tocar durante toda la noche aquellos malditos jetas de cerdos, al igual que en la historia que el compadre nos había contado anoche. Basta de tonterías. Anda, saca la yegua y trata de venderla por fin. Todo el mundo se va a reír de nosotros, pues desde que estamos en la feria no has podido vender ni un puñado de cáñamo». «¿Cómo así, mujer?», replicó Solopi Cherevik. «Después de lo de ayer, el mundo entero se reirá de nosotros». «Vete, vete. Se reirán de ti de todos modos. ¿No ves que ni siquiera me he lavado la cara?», protestó Cherevik, bostezando, rascándose la espalda y tratando de ganar más tiempo para su pereza. «Qué antojo de asearte tan inoportuno. ¿Desde hace cuándo te has vuelto tan amante de limpieza? Aquí tienes una jofaina para lavar tu hocico y una toalla para secarlo». Con estas palabras la mujer cogió un trozo de tela enrollado y, presa de pánico, lo arrojó a un lado. Era un trozo de la capa roja. «Anda, y haz lo que debes hacer», repitió la mujer tras haber cobrado algo de ánimo, viendo que su esposo tenía las piernas paralizadas por el temor y que le castañeteaban los dientes. «Ahora sí tendremos ventas», refunfuñó Cherevik para sus adentros mientras desataba la yegua y la conducía a la plaza. Con razón sentí una extraña pesadez en el alma, como el peso de una vaca muerta, después de haber tomado la decisión de ir a esta maldita feria. Incluso los bueyes se negaban a seguir el camino y en 2 ocasiones intentaron volver a casa. Las cosas comenzaron a salir mal desde el principio, como si hubiéramos salido de viaje el día lunes. «Qué mal van las cosas.
Maldito sea aquel demonio tan insaciable. ¿Por qué no se tranquiliza y deja en paz a la gente? ¿Qué le importa si a su capa le falta solo un pequeño trozo? Si yo fuera aquel demonio, Dios me libre de semejante desgracia, no me pondría a vagar en plena noche recogiendo unos míseros jirones. De pronto, las reflexiones de nuestro buen hombre fueron interrumpidas por una voz gruesa y brusca que pertenecía a un gitano alto. Nuestro vendedor lo examinó con la mirada de pies a cabeza y dijo sin aminorar el paso ni soltar las riendas: ¿Acaso no ves tú mismo lo que estoy vendiendo? ¿Las correas?, preguntó el gitano, señalando la rienda que tenía Cherevic en la mano. Si es que una yegua se parece a unas correas. Si de una yegua se trata, al parecer, paisano, la habías alimentado de pura paja. ¿Cuál paja? En este preciso momento Cherevic quiso tirar de la rienda para hacer avanzar a su yegua y demostrarle a su ofensor que estaba mintiendo descaradamente, pero la mano de aquel le golpeteó suavemente la mandíbula. Al volverse instintivamente hacia atrás, Cherevic se quedó petrificado. La yegua había desaparecido. Su mano no sostenía más que un trozo de la rienda cortada al cual estaba atado un jirón de la fatídica capa roja. A la vista de semejante prodigio, Cherevic se echó a correr, escupiendo, santiguándose y manoteando con la velocidad digna de un muchacho joven, y desapareció dentro de la multitud. Capítulo 11. Soy la víctima y encima me castigaron. Proverbio ucraniano. ¡Atrápenlo, atrápenlo!, gritaron algunos mozos desde el extremo más angosto de la calle. Acto seguido, Cherevic se sintió atrapado por varios pares de vigorosos brazos. ¡Amárrenlo! Es el mismo tipo que ha robado la yegua a un buen hombre. Dios mío, ¿por qué quieren amarrarme? ¿Aún lo preguntas? Porque le robaste la yegua a Cherevic, el campesino recién llegado. ¿Se han vuelto locos, muchachos? ¿Acaso uno puede robar algo a sí mismo? Deja tus viejas bromas. Si no has robado nada a nadie, ¿por qué saliste corriendo como si el mismo Satanás estuviera persiguiéndote? Cualquiera correría a la vista de la ropa satánica. Bueno, Palomito, trata de engañar a alguien más con tus trucos. Ya te llevaremos ante el alcalde para que te dé una buena lección y ya no vuelvas a asustar a la gente con tus artimañas diabólicas. ¡Atrápenlo, atrápenlo!, se oyeron gritar varias voces al extremo opuesto de la calle. Acto seguido, ante los ojos de Cherevic, apareció su compadre con el aspecto lamentable, con las manos atadas tras la espalda y escoltado por varios lugareños. «Están ocurriendo cosas raras», comentó uno de ellos. «Ni se imaginan lo que nos acaba de contar este bribón. Lo atrapamos porque estaba corriendo como loco y cuando le preguntamos por qué lo estaba haciendo, contestó que se había metido la mano en el bolsillo para oler tabaco, pero en vez de la tabaquera sacó un jirón de la capa diabólica de la cual brotaba un fuego rojo. ¿Han oído hablar alguna vez semejante disparate? Basta tan solo echarle una mirada para ver que tiene la cara de ladrón. Vaya, a legua se ve que son dos pajarillos de un mismo nido. Atémoslos uno al otro». Capítulo 12. «¿Qué culpa tengo, buena gente? ¿Por qué me torturan?», exclamó nuestro pobre hombre. «¿Por qué se burlan así de mí? ¿Por qué? ¿Por qué?». Y agarrándose por los costados, prorrumpió en amargo llanto. P. Artemovsky Gulag, el señor y el perro. «¿Acaso realmente has cogido algo ajeno, compadre?», preguntó Cherevic, tendido y amarrado junto con su compadre bajo un cobertizo de paja. «Veo que tú tampoco me crees, compadre. Te juro que nunca en mi vida he robado nada, salvo de niño uno que otro varenik en crema de leche en la cocina de mi madre, y que me quede paralizado de brazos y piernas si no estoy diciendo verdad. ¿Por qué nos ha tocado a ambos semejante desgracia?», suspiró Cherevic. «En fin, compadre, tu caso no es tan grave como el mío. A ti al menos te culpan de haber robado algo ajeno, y ¿cómo crees que voy a demostrar que no he robado ninguna yegua a mí mismo? Por Dios, compadre, veo que seremos unos pobres desafortunados de por vida. ¡Ay de nosotros, pobres desdichados!». Y ambos compadres se pusieron a sollozar ruidosamente. «¿Qué te pasa, Solopí?», preguntó el joven Gritsko, quien acababa de entrar en el cobertizo. «¿Por qué estás atado?». «Ah, Golopupenko, Golopupenko», gritó Cherevic, animado. «Mira, compadre, este es el joven del que te he hablado. Qué buen chico es. Te juro que lo vi beber sin pestañear de un sorbo una jarra igual de grande que mi cabeza. Entonces, compadre, ¿por qué no has complacido a este buen mozo con la mano de su hija? Como ves», prosiguió Cherevic volviéndose hacia Gritsko,
Dios me ha castigado por haberme portado tan mal contigo. Perdóname, buen muchacho. Yo haría por ti cualquier cosa, pero ya sabes que mi vieja es el propio diablo en persona. No soy rencoroso, Solopi. Si quieres puedo liberarte. Con estas palabras, Kritzko hizo un guiño a aquellos mismos mozos que estaban custodiando a los dos compadres. Acto seguido se pusieron a desatarlos. Pero debes cumplir con tu promesa y organizarme una digna boda con tu hija. Así que vamos a divertirnos y a bailar el gopak, danza popular ucraniana con numerosos saltos y elementos acrobáticos, hasta que nos duelan los pies durante todo el año. ¡Qué bien! Exclamó Solopi dando una palmada. Ahora me siento tan feliz como si a mi vieja se la hubieran llevado los moscovitas. Entonces celebraremos la boda hoy mismo y no hablemos más del asunto. Entonces, Solopi, espérame en una hora en la casa de tu compadre. Y ahora vete a casa, pues allí te están esperando los compradores potenciales de tu trigo y de tu yegua. ¿Cómo así? ¿Acaso ha podido encontrar a mi yegua? Sí, la hemos encontrado. Conmovido por su inmensa alegría, Cherevik se quedó inmóvil, siguiendo con la mirada a Kritzko, que se alejaba con pasos rápidos. Un gitano alto se le acercó y preguntó: «¿Y ahora, Kritzko, son míos los bueyes?» Tuyos. Capítulo 13. No temas, madrecita, no temas. Cálzate las botitas encarnadas y pisotea a tus enemigos para que suenen tus espuelas y ellos se callen. Canto nupcial. Solo en casa, Paraska apoyaba sobre las manos su encantadora barbilla sumergida en sus pensamientos. Muchos sueños flotaban alrededor de su delicada cabeza rubia. Por momentos una leve sonrisa entreabría sus labios rojos y una sensación de alegría enarcaba sus cejas oscuras. Pero luego una nube oscura parecía ensombrecer sus luminosos ojos castaños. ¿Qué pasará si él no se va a cumplir todo lo que él me ha dicho?, susurraba la muchacha con cierto aire de duda. ¿Y si finalmente no me entregan a él en matrimonio? No, esto no podrá pasar nunca. Sé que la madrastra hará todo lo posible para impedirlo, pero yo también puedo ser muy terca cuando sea necesario. Qué guapo es mi prometido, cómo brillan sus negros ojos, qué hermosa es su manera de hablar. Paraska, palomita mía, y qué elegante se ve con su chamarra blanca. Solo le hace falta un cinturón un tanto más vistoso, así que voy a tejerle uno apenas nos pasemos a vivir a nuestra propia casa. ¿Cómo me alegra pensarlo? Con estas palabras, la muchacha sacó un pequeño espejo envuelto en papel rojo, su adquisición más reciente en la feria, que tenía escondido en su pecho, y contempló su reflejo con visible placer. Y si algún día vuelvo a encontrarme con la madrastra, no voy a saludarla, aunque ella se reviente de cólera. No, madrastra mía, ya no volverás a pegarme nunca más. Primero brotará la arena sobre la roca y un roble se inclinará al igual que un sauce sobre el río que yo me incliné ante ti. A ver, voy a probar el ochipok para ver cómo me queda aquel tocado de mujer casada, aunque sea el ochipok de mi madrastra. Entonces la muchacha se levantó con el espejito en la mano y al inclinar su rostro sobre la superficie de cristal comenzó a dar vueltas por la habitación con mucho cuidado, como si temiera caerse, pues mirando al espejo veía debajo, en vez del suelo y techo con las tablas y los estantes repletos de ollas de donde se había precipitado el día anterior el hijo del párroco. «¿Qué me pasa? Me estoy portando como una criatura», exclamó riéndose, y al decirlo comenzó a golpetear el suelo con los pies, y cuanto más avanzaba, más audaz se sentía. Finalmente apoyó su mano izquierda en la cadera y se puso a bailar, entonando su canción favorita. Bigardo verde, inclina tu tallo bajito, y tú, mi amado de cejas negras, ven acá cerquita. Bígaro verde, bígaro fresco, inclínate aún más, y tú, mi amado de cejas negras, acércate aún más. En este mismo instante, Cherevik se asomó por la puerta y al ver a su hija bailando frente al espejo se detuvo. La contempló durante un largo rato, riéndose para sus adentros de aquel capricho repentino de la muchacha que, absorta por sus pensamientos, parecía no ver nada en su alrededor. Al escuchar la letra de aquella canción familiar, Cherevik sintió que la sangre en las venas se le comenzaba a vibrar como en los años ya lejanos de su juventud.
Adquirió un porte orgulloso, dio un paso hacia adelante y con los brazos en jarras se puso a bailar en cuclillas. La fuerte risotada del compadre los hizo estremecer a ambos. Vaya, el padre y la hija celebrando la boda solos. Apresúrense, pues el novio acaba de llegar. Al oír aquellas palabras, la cara de Parasca se puso aún más colorada que la cinta roja que le ceñía el cabello, y su despreocupado padre acordó inmediatamente el motivo de su llegada a casa. «Vamos, hija, vamos rápido». Javronia se alegró tanto al enterarse de que pude por fin vender la yegua que se fue a comprar nuevas faldas y adornos. Dijo mirando temerosamente a todos lados: «Vamos, tenemos que arreglarlo todo antes de su llegada». Al franquear el umbral, Parasca sintió que la alzaban los vigorosos brazos del joven de la chamarra blanca, quien la estaba esperando fuera con toda una multitud de amigos. «Que Dios los bendiga», exclamó Cherevic. «Que vivan sus vidas como si estuvieran trenzando coronas de flores». De pronto sonó el ruido dentro de la multitud. «Me reventaré antes de permitirlo», vociferaba la esposa de Solopí y Cherevic, apartada por la multitud que no dejaba de soltar risotadas. «Quieta, mujer, no te enfades», atajó Cherevic con calma al ver que una pareja de robustos gitanos la sujetaba de las manos. «Lo hecho está, y ya no podrás cambiar nada». «No, esto no puede pasar», gritaba Javronia, pero nadie le prestaba atención. Varias parejas rodearon a los recién casados, formando en su alrededor un infranqueable muro bailarín. Una sensación extraña, inexplicable, se apoderó de todo el público cuando el bigotudo violinista apenas rozó con el arco las cuerdas de su instrumento. Todos parecían unirse entre sí en un sentimiento unánime y armonioso. Incluso en las caras más lúgubres, que parecían no haber sonreído en años, brotaron sonrisas felices, y todos los pies patalearon al unísono, y todos los hombros se movían en un ritmo preciso. Aún más extraño parecía aquel sentimiento que brotaba desde el fondo de los corazones de aquellas ancianas, cuyas caras arrugadas parecían reflejar la indiferente frialdad de la tumba, al entrometerse en medio de toda aquella gente alegre y llena de vida. Embriagadas, movían sus canosas cabezas mecánicamente, sin experimentar ni siquiera una chispa de la espontánea alegría juvenil y sin siquiera mirar a la joven pareja. El ruido, el canto y la risa poco a poco se apagaban. La música desvanecía y sus vagos sonidos iban perdiéndose en el vacío del aire. Todavía se oía uno que otro pataleo, semejante al fragor de un mar lejano, pero pronto todo se sumergió en un silencio vacío y sordo. ¿No es así como se nos va la alegría, aquella visitante voluble y caprichosa? ¿Acaso puede prolongarla un solitario sonido? En su eco no se percibe más que la tristeza y la soledad. Se dispersan por el mundo los alegres amigos de la despreocupada y libre juventud, perdiéndose uno por uno y dejándote completamente solo. Qué tristeza siente el abandono. El corazón se llena de la angustia y el dolor, y nada en este mundo puede ayudarle. Fin.